Y el ex senador Jaime Orpiz entregó su testimonio en el juicio en su contra por el denominado caso Corpesca. El ex parlamentario reconoció aportes de empresas, pero negó que estos influyeran en su actuar en el Congreso. Para analizar este tema nos acompaña hasta ahora Mauricio Daza, de Ciudadanía Inteligente, parte querellante en este caso. Abogado Daza, muy buenas tardes, gracias por estar aquí en Canal 24 Horas. Gracias a ustedes por la invitación. A ver, hemos conocido durante los últimos días las declaraciones, lo referente a prácticamente los 3 delitos que se investigan, que se le atribuyen a Jaime Orpiz, y él ha ido defendiéndose en cada uno de estos delitos: fraude al fisco, cohecho, delitos tributarios. Él dijo el primer día: yo no he cometido cohecho, nunca nadie me ha comprado. Bueno, es fácil decirlo, pero parece extraño de que precisamente durante el tiempo en que él estaba recibiendo aportes ilegales que él reconoce que se efectuaron por parte de Corpesca. 260 millones, más o menos. Exactamente. Esa es la y que estos aportes ilegales no se lo informó a nadie, ni al Senado, ni a su partido, ni a nadie, según lo que él sostiene. Bueno, en esa misma época él estaba recibiendo correos electrónicos, comunicaciones de parte del gerente general de la empresa que hacía estos aportes ilegales, señalando lo que él debía efectuar como parlamentario, y es precisamente lo que él hizo durante todo ese periodo. Obviamente acá hay gestiones, hay pagos, y además hay una persona que es Francisco Mujica, gerente general de Corpesca, que se encuentra ya condenado, entre otros, por el delito de soborno, precisamente por haber pagado coimas a Jaime Orpiz y a Martí Sassi. Dentro de su defensa, él dice, a ver, prácticamente todos hacían lo mismo, y él incluso entrega detalles de otras empresas que le entregaban aportes. Por ejemplo, él habla de Kiborax, Entel, SQM, GTD Teleductos, Contanera Sassi, Arícola Tarapacá, Inversiones Santa Macarena. O sea, eran hartas, mucho más que Corpesca. A ver, 2 cosas respecto a ese punto. Lo que él sostiene es básicamente, mire, esto es muy injusto, yo soy el chivo expiatorio porque todo el mundo lo hacía, pero yo soy el único que tiene que enfrentar a la justicia penal. En primer lugar, la injusticia no es que condenen a uno por hechos de corrupción, la injusticia es que no condenen a ninguno por hechos de corrupción. En segundo lugar, si los otros lo hacían, la verdad que eso en nada obsta a lo que él efectivamente hizo y que se le está imputando y que nosotros consideramos que es delito. Y finalmente, la verdad es que él no ha dado ningún antecedente concreto respecto de otras personas que hayan incurrido en estas mismas conductas. Por lo tanto, un volador de luces, la verdad, para tratar de victimizarse, aparecer como, insisto, el chivo expiatorio, en un contexto en el cual nosotros creemos de que el caso Corpesca debiese ser el primer paso para terminar con una situación histórica que existe efectivamente en nuestro país de impunidad en relación a delitos de corrupción cometidos por altos funcionarios en nuestro país. Porque en los anteriores casos que se investigaron platas políticas, en el caso CQM, en el caso Penta, prácticamente se llegó a puros juicios abreviados. Este puede ser, quizás, algunos lo han denominado como el juicio final, entre comillas, que aquí sí podrían haber quizás castigos de cárcel como no ocurrió en los otros. Claro, se podría decir de que la situación es muy injusta porque finalmente este va a ser el único juicio donde podría existir una condena, pero nosotros no lo vemos así. Nosotros creemos que este no es el último juicio. Este es el primer juicio donde se puede cambiar una situación histórica de impunidad. Y ese es el paso que se debe dar. Acá lo que se deben evaluar son los antecedentes, que son múltiples y que dan cuenta de graves hechos de corrupción, que en forma reiterada una persona que no es víctima, sino que es victimario de la fe pública y del erario fiscal cometió. Y ese es Jaime Orpiz. Y eso es lo que nosotros lo hemos señalado con claridad a partir de los antecedentes que exponemos en la causa. Abogado Daza, en todo este proceso la defensa de Orpiz también ha argumentado que, a diferencia del caso Penta, a diferencia del caso CQM, ahí hablamos de, entre comillas, peces gordos, que difícilmente iban a caer en la cárcel. Aquí se trata de actores menores y por eso se les está castigando con mayor dureza. A ver, insisto, acá efectivamente hay una cultura institucionalizada de impunidad respecto de hechos de corrupción cometidos por altos funcionarios y grandes empresarios. Y esa es una realidad, pero eso no es excusa para seguir eternizando esa situación. Insisto, acá lo que corresponde es que los tribunales de justicia hagan su trabajo. Y la verdad que el señor Orpiz ahora se victimiza, pero cuando estaba recibiendo sumas importantes de dinero por parte de una empresa que además le estaba dando instrucciones para que obrara en favor de ese interés en el contexto de su función como senador, obviamente en ese contexto él cometió estos ilícitos y por lo tanto de esa perspectiva, más allá de la importancia que él se quiera dar o no, hoy día deben ser castigados a partir del principio de igualdad ante la ley y debido proceso. Dentro de los delitos que se le investigan, por ejemplo, el fraude al fisco, él durante la semana admitió que desvió parte de su asignación parlamentaria al financiamiento de su campaña. A ver, insisto, por eso resulta bastante inverosímil
que el señor Orpiz se venga aquí a victimizar. Porque ¿qué es lo que dice respecto al fraude al fisco? Dice, mire, es verdad, yo contrataba a un asesor parlamentario por una suma, por ejemplo, 3 millones, pero yo le decía a ese asesor parlamentario, mire, a usted el Senado le va a pagar los 3 millones, pero usted tiene que pasarme 2.800.000 o aplicar esos 2.800.000 a los destinos que yo le indicaba. Entonces eso es una clara ilegalidad, porque es un engaño al Senado, donde se estaban presentando el pago de asesorías legislativas que finalmente no eran tales, y esto para poder triangular dinero. Pero mire la explicación de Orpiz. Él dice, no, es que ¿sabe qué? Esos dineros, ¿no? Los 2.800.000 del ejemplo, yo los destinaba para obras sociales, los destinaba para ayudar a personas involucradas o víctimas del narcotráfico. ¿En su fundación justamente que lucha contra la droga? Exacto, pero mire lo paradójico. Esa estructura argumental, decir, mire, yo cometo un delito con la finalidad de obtener recursos para poder hacer un bien, es la misma estructura que uno ve respecto de la defensa de organizaciones de narcotraficantes, que están muy asentadas en ciertas comunidades y que precisamente parte de los dineros que obtienen a partir de este giro ilícito lo destinan a mejorar la situación de esas comunidades donde están insertas. El ejemplo claro es la situación de Pablo Escobar, ¿no? Que la conoce todo el mundo. Pero eso también se da en todo tipo de organización criminal, insisto, que funciona muy vinculada con una determinada comunidad. Entonces, la verdad que no es un argumento serio el cual pueda sustentar una defensa consistente. Abogado Daza, de todas estas declaraciones, esta admisión de que desviaba dinero a asignaciones parlamentarias, que todos lo hacían, yo no he cometido cohecho, nunca nadie me ha comprado, ¿qué se ve detrás como estrategia de parte de la defensa y del mismo Jaime Orpiz? Bueno, algo bastante burdo, dar pena, señalar que él es víctima, de que aquí si nadie responde, o sea, más bien, si los otros no responden, entonces nadie responde, sí. Y que finalmente desviemos la atención en relación a los actos concretos que a él se le imputan, que, insisto, son delitos tributarios, la obtención de boletas falsas, cosa que en lo sustantivo no ha sido negado por Orpiz, el tema del desvío, entre comillas, de asignaciones legislativas y además el tema de estos favores o estas gestiones que hacía a favor de quien le estaba pagando mensualmente un monto ilícito. Lo que él está tratando de decir es, mire, ¿sabe qué? No vean eso. Acá lo importante, todo el mundo lo hacía y por lo tanto no me pueden castigar. Insisto, eso en un Estado de Derecho, la verdad que no es sustentable. También él reconocía que Corpesca tenía prácticamente equipos de profesionales desplegados en el Congreso. O sea, prácticamente tenía copado el Congreso con profesionales que hacían un trabajo quizás, uno, ¿qué podría imaginar que podrían estar haciendo profesionales de Corpesca en el Congreso? Eso es lo que dijo Jaime Orpiz. A ver, si uno ve que hay solamente 2 exparlamentarios que están sometidos a esta investigación, que es la exdiputada Martí Sassi y este senador Orpiz, ¿por qué solamente 2? Si uno ve que, por lo menos reconoce Orpiz, que hay un equipo desplegado en el Congreso, o sea, podrían ser bastantes más. Bueno, nosotros tenemos la convicción que son más, pero obviamente si hay impunidad respecto de quienes ya tenemos antecedentes, están en juicio oral, la posibilidad de poder llevar a juicio y que se haga justicia respecto a estas personas va a ser nula. Por eso insistimos, este no es el último caso de corrupción, acá no se cierra el telón respecto de la posibilidad de poder perseguir estas conductas. Al revés, esta causa debe ser vista como la oportunidad de dar el primer paso. Y en ese sentido hay que señalar que hay algunas declaraciones que son inverosímiles. El propio Orpiz da a entender que la ley de pesca finalmente benefició a todos los actores de la pesca por igual, artesanales e industriales, lo que es absurdo. Es como mal de mucho consuelo tonto. Bueno, hay que decir lo siguiente. En el 16 de marzo de este año se discutió en la Comisión de Pesca de la Cámara de Diputados la anulación de la ley de pesca. Fíjese, los pescadores artesanales, a los cuales yo represento además en este juicio, están pidiendo que precisamente esa normativa quede sin efecto. Sin embargo, ahí concurrió un abogado de Corpesca, ahora, el 16 de marzo del año 2019, a defender la ley de pesca. Si era tan mala, entonces, ¿por qué mandan un abogado a defenderla? Si beneficiaba a todos los actores de la pesca, ¿por qué entonces los artesanales están a favor de anular esta ley? Abogado, dentro de esta misma, lo que yo le comentaba antes, declaraciones de Orpiz en cuanto a que Corpesca tenía equipos desplegados en el Congreso, ¿esta es una práctica generalizada? ¿Otras empresas hacían lo mismo? A ver, una cosa es tener equipos desplegados en el Congreso y otra cosa es pagar coimas a parlamentarios a cambio que realicen determinadas actuaciones en ejercicio de sus cargos. Obviamente una cosa muy distinta.
Ahora, obviamente el tema de los equipos desplegados de empresas o grupos de interés en el contexto de la discusión de leyes en el Congreso que los pueden afectar es una práctica que debiese ser transparentada de mayor forma. ¿La ley de lobby no lo consigue? La ley del lobby lo consigue, pero parcialmente. Pero insisto, una cosa es una infracción a la ley del lobby o el ejercicio del lobby y otra cosa es el cohecho. Y acá lo que nosotros estamos imputando es cohecho. Derechamente, para que un poco la gente se haga la imagen en la casa, aquí se configuran 3 acusaciones. Traen un poco la explicación de la primera pregunta. Fraude al fisco, cohecho y delitos tributarios. Para hacer una diferencia, ¿qué es lo que se acusa en cada uno de esos delitos? A ver, en el caso de Jaime Orpiz. En el fraude al fisco lo que se acusa es que el señor Orpiz tomaba personas, las contrataba para que hicieran, entre comillas, asesorías parlamentarias, pero él acordaba con estas personas que los dineros que el Senado pagaba por esas asesorías se las iban a distribuir, se iban a repartir. Se triangulaban los dineros a través de un engaño. Ese es el fraude al fisco. Respecto al cohecho, se está diciendo que la empresa Corpesca estaba pagando sobornos a Jaime Orpiz a partir de estos aportes ilícitos, a cambio de que él realizara determinadas gestiones que efectivamente materializó en favor de la empresa. Y finalmente, el delito tributario tiene que ver con que él gestionó la obtención de boletas por servicios que nunca se prestaron y que fueron pagados por el Senado. Y esa es la gestión o la obtención del instrumento tributario falso. Esos 3 delitos tienen penas diferentes, obviamente. Se piden 21 años para Jaime Orpiz. Pero en total. Sí, ¿por qué tantos años para Jaime Orpiz? 21 años. A ver, la defensa dice, son muchos años. Sí, lo que pasa es que la defensa nos dice que son muchos delitos, que son por monto superior a los 200 millones de pesos y que están reiterados durante un largo periodo de tiempo. Si a usted o a mí o a cualquier persona que nos está viendo lo imputan por delitos de esta gravedad reiterados, va a arriesgar una pena equivalente a la que aquí se pidió. El monto de la pena se establece por la ley. Pero ojo, no es que se le pida sencillamente 21 años por todos los delitos. Se pide 12 por el fraude al fisco, se pide 6 por el delito de tributario y se pide otro tanto por el delito de cohecho. Y esa suma es la que da la cifra señalada. Pero esto no es algo arbitrario, esto fue simplemente aplicar las normas legales a lo que se está imputando. Abogado, la última pregunta, se nos va el tiempo. Comentábamos antes de la entrevista que también hay otra ex parlamentaria que está siendo investigada, Martí Sassi, y ahí quizás podría salir más información por su calidad de presidenta de la Comisión de Pesca de la Cámara de Diputados en su minuto. Sí, obviamente, el caso Martí Sassi es bastante descarado. Hay que señalar que cuando ella, por ejemplo, tiene que informar a la sala de la Cámara de Diputados respecto de cuál fue el trabajo de la comisión que ella integraba, ¿no? La Comisión de Pesca en la discusión de la ley de pesca, finalmente lo que hace es leer un documento que fue redactado por Corpesca. Se llegó a ese punto. Entonces, obviamente, ahí pueden surgir nuevos antecedentes. Insisto, Corpesca no debe ser visto como el punto final de lo que son las causas de platas políticas. Esto tiene que marcar un nuevo comienzo respecto de la impunidad histórica que ha existido en este ámbito. Abogado Mauricio Daza, muchas gracias por esta conversación con Canal 24 Horas. Muchas gracias a ustedes. Que estén muy bien.